Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria al Dios Todopoderoso, Amén. a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Le damos toda la gloria, amén, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el honor. Amén. Familia, buenas noches, que el Señor les bendiga. Mi esposa y yo les damos la bienvenida a este discipulado. Amén. Bendiciones. Le damos la gloria a nuestro Dios por esta bendición, por este privilegio, y las gracias a nuestras coberturas por permitirnos dar este discipulado. Amén. Esperamos que se encuentren bien. Sabemos que Cristo ya viene. Debemos de tenerlo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, de que Cristo ya viene. Amén. Y de que hay una corona de justicia para quienes, para aquellos que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros deseamos que venga nuestro Señor Así Jesucristo. es. Amén. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por este día, por las bendiciones, por las misericordias que derramaste en esta mañana, Señor. Gracias por tenernos aquí reunidos, Rey, en torno a ti, Señor, porque tú eres el centro de este momento, Señor. Tú eres nuestro Señor, y eres tú, Rey, el principal invitado, Señor. Por eso necesitamos tu presencia, Señor, en cada hogar. Necesitamos de ti, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Rey, a recibirla y a ponerla por obra, Señor. Padre, te bendigo, Señor. Yo te bendigo, te bendecimos. Bendecimos a tu pueblo, Padre, tu iglesia, Señor. Guarda a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Amén. Familia, el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 14, verso 1, nos da un consejo. Y es de el anhelar ardientemente que los dones espirituales, el de procurar, el de buscar los dones espirituales. Amén. Eso nos dice la Biblia, nos aconseja la palabra. Ahora, ¿a quién les aconseja esto? A los salvos, a aquellos que tienen al Señor Jesucristo en su corazón, a aquellos que recibieron a Cristo como Señor y suficiente Salvador. Amén. Porque Jesucristo, el propósito de Dios es que seamos salvos, pero el propósito de Dios Padre es de que seamos sabios. Y el propósito de Dios Padre es que anhelemos los dones, que deseemos los dones, dice ardientemente. Amén. Amén, que los busquemos. Y usted y yo tenemos el conocimiento y sabemos de que hay dones de poder, dones de revelación y dones de inspiración. Y sabemos que esos dones de poder son fe, sanidad y milagros. Y el de inspiración es profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Y cuando se habla de dones de revelación, hablamos de palabra de ciencia, amén, de palabra de sabiduría, y hablamos de palabra de ¿qué? De discernimiento, o de discernimiento de espíritus, amén. Son dones que la iglesia debe de anhelar. Pero hay un don que nos deja ver la palabra, amén, y lo vemos en el Antiguo Testamento y se ve en el Nuevo Testamento. Y ese don que también lo da el Espíritu Santo, que lo recibimos a través del Espíritu Santo, es el temor del Señor. Amén. Temor del Señor. Y miremos que ese don es necesario, familia. El tener temor del Señor es un don necesario. Es un don que usted y yo debemos de anhelar. Es un don que usted y yo debemos de tener. ¿Para qué? Para nuestro diario vivir. Amén. Amén la profecía, amén el discernimiento de espíritus, amén
la fe, la sanidad, los milagros, bienvenidos sean todos estos dones, porque ese es el equipamiento del cual está dotando Dios a la iglesia, a sus salvos, a sus salvas. ¿Para qué? Para la edificación, junto con los 5 ministerios, porque es junto con los 5 ministerios y los dones del Espíritu y el Espíritu Santo en sí que está siendo edificada la iglesia. Amén. Pero este don de temor del Señor lo necesitamos. Amén. Y miren que esa palabra temor del Señor en el Antiguo Testamento, en el hebreo es yirá, y en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega phobos. Y esa palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento significan lo mismo. ¿Qué significa? Significa miedo o espanto, pero también significa reverencia, respeto. Amén. Esos son los significados de estas dos palabras que se usan en el Antiguo Testamento hebreo, la palabra hebrea, y en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega, phobos. Amén. Ahora, de acuerdo al texto y al contexto, es que se le da el significado a esa palabra. Es que así le podemos dar el significado a esta palabra. Si se trata de miedo, si se trata de un miedo, o si se trata de reverencia o respeto al Señor. Y mire que la Biblia nos deja ver algo bien bonito, y es que esta palabra de no temer o no tengas miedo, es la frase más, o sea, es la frase que más aparece en la Biblia. No temas o no tengas miedo. Amén. Aparece 365 veces. ¿Y cuántos son los días del año? 365 días del año. Es como si fuera un no temas, no tengas miedo para cada día del año. Amén. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 20. Él dice, y le dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo prometió Él, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. El año tiene 365 días. Y la palabra nos dice: no tengas miedo, no temas. 365 veces aparece en la Biblia. Amén. No tengamos miedo, no temas, nos dice el Señor. Pero cuando vemos esos pasajes de no temer, de no tener miedo, de no temer, nos habla de qué? Nos habla también de ser valientes, nos habla de ser esforzados. Inclusive hay pasajes donde menciona de levantarse. Amén. Nos habla de levantarnos, pero también van acompañados de ese: siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Amén. O sea, nos da seguridad. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que tengamos la seguridad, que tengamos la confianza de que cada día Él está con nosotros. Amén. Por eso Él nos dice, y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas. Amén. Entonces Él nos recuerda a diario: no tengas miedo, no temas lo que está pasando en el mundo. Cuando comenzamos el día, Él nos recuerda: hay un no tengas miedo, hay un no temas para cada día del año. Amén. Amén. No temamos, no tengamos miedo, porque una cosa es el miedo, amén, pero otra cosa es el temor al Señor. Porque esa palabra miedo, cuando hablamos de esa palabra miedo, eso nos habla de perturbación, nos habla de angustia. Y yo creo que ustedes y yo, nosotros hemos experimentado el miedo y hemos visto cómo nuestros cuerpos reaccionan cuando hay miedo, cómo se acelera la respiración, cómo se acelera nuestro corazón. De pronto hasta viene palidez, escalofríos, un hormigueo cuando sentimos miedo. Amén. Esas son cosas que se manifiestan en nuestro cuerpo cuando es miedo. Amén. Pero otra cosa es cuando tenemos temor del Señor. Porque una cosa es el miedo, y eso es una emoción que está en nuestra alma. Pero otra cosa es temor del Señor, y ese es un don. Amén. Entonces una cosa es una emoción y lo otro es un don que tenemos que diferenciar. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miremos que esa palabra Yirá, la primera vez que aparece en la Biblia es en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 10. Y allí es donde Adán tiene miedo y se esconde. Dice el pasaje que Adán oyó la voz de Dios y se escondió y le dio miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Amén. Él estaba desnudo. Él quedó desnudo. ¿Qué? ¿Por qué? O por consecuencia de qué? Del pecado. Amén. Pero mire que ese miedo no habla de un respeto hacia el Señor, no habla de una reverencia hacia el Señor, o ese temor, o la palabra Yirai, habla de un miedo, se escondió, tuvo miedo, porque donde hubiera tenido respeto, amén, o donde hubiera conocido o tenido reverencia hacia el Señor, él hubiera atendido la voz del Señor, pero él tuvo fue miedo. Entonces allí aparece esa palabra, y por eso vemos el contexto. Entonces se le da esa interpretación allí, la palabra Yirá, pero se da la interpretación de miedo, no de temor o no de reverencia, no de respeto, sino de miedo. Amén. ¿Por qué? Por la acción que hizo Adán. Y la acción que hizo Adán fue esconderse. Y eso hace miedo, hace que nos escondamos. Eso hace miedo, que nos escondamos. Entonces cuando pecamos y oímos la voz de Dios, nos escondemos. Amén. Pero mire que él dice, levántate. Amén. Levántate. No te dé miedo que te señalen. No nos dé miedo que nos señalen por haber caído, por haberle fallado al Señor. No nos dé miedo. Levantémonos y reconciliémonos con el Señor. Y ese miedo que se manifestaba, cambiémoslo por temor del Señor, por reverencia y por respeto del Señor. Amén. Y esa palabra Yirá aparece también en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, verso 17. Amén. Buenas noches, hermanos. Bueno, en este contexto de este capítulo vemos dos parteras que se llama una Cifra y otra Fúa. Estas dos parteras tienen temor de Dios, lo que las lleva a desobedecer a las órdenes del faraón, como lo vemos en el versículo 17 que dice: pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Entonces aquí vemos que estas parteras tenían una relación de obediencia con el Señor. Su temor a Dios era más fuerte que el temor que les pueda influir el faraón de Egipto. Pero también esas mujeres nos muestran valentía, nos muestran que ellas honraban y amaban a Dios por sobre todas las cosas. Amén, amén. Amén. Y obedecer primero a Dios que a los hombres. Así. Acá en Hechos 5:29 la palabra dice: pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si obedecemos a Dios, nuestra recompensa, hermano, será mucho mayor. Y es mejor vivir bajo la obediencia de Dios. ¿Y cómo vivimos bajo la obediencia del Señor? Temiendo al Señor, obedeciendo su palabra. ¿Y cómo se manifiesta esa obediencia? Temiéndole a nuestro Dios. A Dios también le agrada que nosotros creamos lo que la Biblia está escrito. Amén. Por muy grande e imposible, hermanos, que sea, si nosotros le creemos, Dios ve que nosotros tenemos reverencia ante Él. Amén. Si le tememos al Señor, Él hace un pacto con nosotros, que vamos a estar bien, que vamos a tener salud, que vamos a ser preservados y que vamos a vivir prósperamente. Amén. Amén, amén. Entonces, miremos ese pasaje, todo lo que nos enseña ese pasaje de Éxodo capítulo 1, del verso 1 en adelante. Amén. Esas mujeres no le temieron al faraón, al rey de Egipto, y ellas sabían que lo que podía esperarles era la muerte. Amén. O sea, ellas están exponiendo sus vidas al desobedecer al rey de Egipto, a faraón.
amén, pero temieron a Dios. Esa palabra ahí en el verso 17, Yirá, temieron a Dios antes que al faraón, amén. Entonces tuvieron reverencia y respeto para con Dios, reconocieron el señorío de Dios, porque esa palabra cuando se habla de respeto y se habla de reverencia hacia Dios, se habla de sumisión. Y cuando se habla de sumisión, se habla de sujeción. Amén. Se habla de estar sujetos. Amén. ¿A quién? Al señorío de Dios. Al señorío de Dios. No tuvieron miedo. Mire que la Biblia deja ver de que hay 13 niveles de miedo. 13 niveles de miedo. Y 13 es número de ¿qué? De rebelión. Amén. Entonces cuando hay rebelión en nosotros, se apodera el miedo de nosotros. Se van manifestando diferentes niveles de miedo. Amén. Mire que esto pasó con Adán. Se rebeló, porque Adán y Eva se rebelaron. Ellos se rebelaron y empezaron a manifestarse en ellos estos niveles de miedo. Amén. 13 niveles de miedo. Amén. Rebelión. Eso trae el pecado. Eso trae el pecado. Y eso es el pecado. Eso es una de las manifestaciones, uno de los frutos del pecado. ¿Qué? Rebelión. Amén. Entonces, para que veamos esta palabra, la vimos en el Antiguo Testamento, Yirá. Vamos a ver esta palabra en griego que es phobos, que significa también lo mismo, y se da la interpretación de acuerdo al contexto. Entonces, quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28. Allí vamos a encontrar 2 veces la palabra phobos. Cuando se va al original griego, aparece la palabra griega phobos. Amén. Amén. Mateo 10, 28. Y dice el Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, y no temáis a los que matan el cuerpo. Aquí esta palabra temáis es phobos. Amén. Mas el alma no puede matar. Temed, phobos. Más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Entonces aparece 2 veces la palabra temáis y temed. Pero mire que habla de matar el cuerpo, y aquellos que pueden matar el cuerpo, plural. No le tengamos miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. Amén. Dice el pasaje: tened más bien, tengan respeto, reverencia, o reconozcan el señorío del Señor. Temed más bien a aquel que tiene el poder de mandar el cuerpo y el alma al infierno. 1. Dios. El matar el cuerpo es plural, amén, porque son varias entidades, son varias entidades que pueden ocasionarnos la muerte, amén. Hablamos de la muerte, o varios sistemas, o varias formas, diferentes formas de morir, amén, que no tengamos miedo. Por eso la Biblia nos habla de mártires. Ellos no temieron dar sus vidas por Dios. Ellos no temieron dar sus vidas por Dios. A ellos no les dio miedo la muerte. Y un ejemplo es Esteban, el primer mártir. No le dio miedo de morir. Amén. Pero tenía reverencia, respeto delante de Dios. Porque mire que mientras él era apedreado, ¿qué? Él se presentaba delante del Señor. Él le clamaba era al Señor, pero le clamaba era con reverencia, con respeto, reconociendo el señorío, el poder de Dios. Amén. No temió delante de los hombres, no tuvo temor delante de los hombres, no tuvo miedo, no se manifestó miedo en él. Amén. Eso quiere el Señor con nosotros, que no tengamos miedo de las cosas que están aconteciendo en este mundo, que no tengamos miedo si nos llegó la hora de morir. Amén. Que no le temamos a la muerte. Dice la Biblia: sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Amén. Del Señor somos. Mire el ejemplo con estas 2 mujeres. Amén. Y vemos hoy en día, en la actualidad, hay leyes humanas que se están levantando y que se están yendo
en contra de las leyes divinas. Y es, por ejemplo, el matrimonio entre el mismo sexo, entre dos hombres y entre dos mujeres. Amén. Y van a venir leyes, con toda seguridad, en las cuales van a exigir que pastores o ministros del Señor casen a estas parejas, unan a estas parejas, bendigan a estas parejas. Les van a exigir, amén, como dice el libro de Hechos, a quién van a preferir agradar, a Dios o a los hombres, porque se les va a exigir esto, amén. El rey de Egipto, Faraón, les exigió a las parteras que hicieran eso, pero ellas desobedecieron. ¿Por qué? Por temor del Señor, porque tenían ese don, amén. Entonces si hay ese don en nosotros, porque es que el tener ese don, ¿sabe qué hace ese don en nosotros? Nos hace alejar del pecado, nos hace decirle al pecado no, nos hace decirle a la tentación no. Porque ¿qué es la tentación? Es incitarnos, es el enemigo, es el diablo, que el Señor lo reprenda, incitarnos a hacer el mal. Amén. Entonces, como hay temor de Dios, ¿qué le vamos a decir? No. Amén. Por eso cuando no hay temor de Dios, cuando no hay este don en nosotros, familia, por eso caemos tan fácil, por eso pecamos tan fácil, por eso le fallamos al Señor tan fácil, porque no hay temor de Dios. Amén. Y podemos profetizar, tremendo, se puede profetizar, amén, y puede haber el discernimiento de espíritus, puede haber ese discernimiento y el conocimiento, amén, pero es necesario el temor, es necesario el temor del Señor en nuestras vidas, porque ese temor del Señor, ese don o ese espíritu que viene, amén, porque es un espíritu que viene y se posa en nosotros, amén, nos va a hacer apartarnos del pecado, a alejarnos del mal, a decirle al pecado no, amén, a poner por encima primero el Señor que nosotros, amén. Eso va a ser el temor del Señor en nosotros, no miedo, porque usted y yo tenemos un Padre, amén, entonces no estamos llamados a tenerle miedo a nuestro Padre, no. Estamos llamados a temerle, a reverenciarle, a respetarle, a reconocer su señorío, a reconocer su paternidad sobre nosotros. Amén, porque somos sus hijos y porque Él nos ama. Amén. Él desea esto para nosotros, que haya temor en nosotros. Amén. El libro de Job, en el capítulo 28, verso 28, dice que el temor de Jehová es la sabiduría. El temor de Jehová es la sabiduría. Proverbio 1:7, Proverbio 9:10 y Salmo 111:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Entonces, ¿qué se manifiesta en nosotros? ¿Qué se va a manifestar en nosotros si somos sabios? ¿Qué es lo primero que se va a manifestar en nosotros? Si hay sabiduría en nosotros, temor. Amén. Eso es lo que se va a empezar a manifestar en nosotros. O sea, ¿cómo puede usted, hermana y hermano, o cómo puedo yo, o mi esposa, cómo puedo saber yo si en mí si yo estoy empezando a adquirir sabiduría? Porque es que la sabiduría es necesaria. Amén. Por eso el Señor nos llamó a ser salvos, pero también nos llamó a ser sabios. Amén. Es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Pero estos tres pasajes van acompañados de enseñanza, conocimiento y entendimiento. Amén. Enseñanza, conocimiento y entendimiento. Amén. Entonces viene el temor del Señor a nuestras vidas cuando ¿qué? Cuando hay la enseñanza. Cuando viene la enseñanza. Amén. Cuando hay instrucción, cuando hay doctrina, cuando somos adoctrinados, cuando leemos la palabra. Porque cuando estamos leyendo la palabra, ¿qué está pasando? Estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela, Él es el que nos guía, el Espíritu Santo. Amén. Entonces nos está enseñando, nos está instruyendo. ¿Estamos siendo qué?
discípulos. Amén. Entonces no solo estamos siendo instruidos, siendo enseñados, sino que está viniendo con nosotros el ¿qué? El temor. Amén. ¿Por qué? Porque mire que en el profeta, cuando vemos al profeta Isaías en el capítulo 11, verso 2, mire que esos 7 espíritus vienen en llave. El espíritu de Jehová viene, pero los otros 5 vienen como en llaves. Y ese espíritu de temor del Señor viene en llave con el espíritu de conocimiento. Amén. Porque si viene el conocimiento, que es lo siguiente, vamos a adquirir temor. El espíritu de temor se va a empezar a manifestar el temor. Amén. Y viene el entendimiento. Eso nos enseña el Proverbio 1:7, Proverbio 1:9 y el Salmo 111:10. Que va a venir ¿qué? Enseñanza, conocimiento y entendimiento. Por tanto, se va a manifestar ¿qué? El temor del Señor. Entonces se va a manifestar el temor del Señor. Se va a manifestar el temor del Señor en nosotros, a medida de que seamos instruidos. Amén. A medida de que adquiramos conocimiento. ¿Por qué? Porque entre más conozcamos del Señor, más entendimiento vamos a tener, más vamos a entender los propósitos y los planes de Dios para nuestras vidas. Amén. Entre más conocimiento adquiramos. Por eso no creamos que no las sabemos todas, porque todas no las sabemos. Amén. No las sabemos todas. La Biblia tiene cantidades de secretos. Hay misterios, amén, que ya fueron revelados, pero hay cantidad de secretos que quiere Dios revelarnos. Amén. Que se conviertan ya en misterios, pero misterios revelados. Amén. Pero eso lo adquirimos a través de ¿qué? A través del conocimiento. A través del conocimiento ¿qué? De su palabra. Es necesario que conozcamos su palabra, que nos dejemos enseñar. ¿Por qué? Por los ministros, que nos dejemos apacentar y que nos dejemos pastorear por el pastor. Amén. Por la cobertura que Dios tiene en estos momentos. Amén. Es necesario que nos dejemos apacentar, pastorear. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque es que es necesario que adquiramos el total conocimiento. Amén. Mire que cuando leemos la Biblia, le estamos conociendo a Él, pero Él nos está conociendo a nosotros. Amén. Porque ¿cuál es el espejo de nosotros? Jesús. El Señor Jesús es el espejo de nosotros. Porque el propósito es que nos parezcamos a Él. El propósito es que seamos semejantes, que tengamos la imagen de Él. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando Él venga, que cuando Él se manifieste, se va a tomar a sí mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, que es la palabra y Cristo es la palabra, amén, estamos con los ojos puestos en la Biblia, pero Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Amén. Entonces le estamos conociendo a Él. ¿Por qué? Porque Él está desde el Génesis y Él está hasta el Apocalipsis. Amén. Aquel en el cual vamos a hacer imagen y semejanza, que es nuestro Señor Jesús. Él está en el Génesis y Él está hasta el Apocalipsis. Nos estamos pareciendo a Él. Entonces el propósito es que cuando nos miremos, Él se mire en nosotros y nosotros nos miremos en Él. Amén. Vamos a adquirir conocimiento y Él nos va a conocer a nosotros. Mire que lo natural muestra lo espiritual. Yo trato con una persona y esa persona, yo me doy a conocer y esa persona va a sacar conclusiones de mí, de cómo me expreso. Amén. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo nos conoce Dios a nosotros? ¿Cómo nos conoce Jesucristo, el Espíritu Santo a nosotros? Depende de lo que hablemos. Amén. Depende de lo que salga de nuestras bocas. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y así es lo natural. Si una persona en lo natural es respetuosa, si una persona natural es educada, amén, esa otra persona, ¿qué conclusión va a sacar? ¿O qué concepto va a tener de esa persona? Un buen concepto. Amén. Cuando nosotros buscamos conocerle a Él y procuramos conocerle, porque amén, le recibimos,
le recibimos, amén, le reconocimos como Señor y como Salvador, pero es necesario no solo reconocerle, sino conocerle, amén, es necesario eso. Entonces, cuando hacemos esto, le estamos conociendo a Él, pero Él nos está conociendo a nosotros. ¿Qué está conociendo Él en nosotros? ¿O qué está viendo Él en nosotros? Nuestras debilidades, nuestras necesidades, amén. Eso ve Él en nosotros, pero nosotros en Él, ¿qué vemos? ¿Qué reconocemos? ¿O qué aprendemos a conocer a través de su palabra? Que Él es ¿qué? Que Él es nuestra ayuda, amén. Que Él es nuestra fortaleza, amén. Que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestra roca de ayuda, que Él es nuestro pastor. Tantas facetas en las cuales se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Pero son facetas que las conocemos a través de ¿qué? A través de su palabra. Que Él es nuestro creador, porque Él es nuestro creador, Él nos hizo. Amén. Entonces son tantas facetas en las cuales conocemos a nuestro Señor. Pero mire que Él también nos empieza a conocer a nosotros. Él también nos empieza a conocer. Y Él empieza a ver qué hay en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Y de qué es necesario que seamos libres. Y qué es necesario que sea sacado de nuestros corazones. Amén. Y usted y yo sabemos que en nuestros corazones todavía hay pecado, que en nosotros todavía hay pecado, y que es necesario echar fuera ese pecado. Amén. Pero eso lo reconocemos, y eso lo pedimos teniendo temor del Señor. Amén. Teniendo temor del Señor. ¿Por qué? Porque aquel que tiene temor del Señor busca no fallarle al Señor. Busca agradarle al Señor. El temor del Señor es un don que usted y yo necesitamos, y más en este tiempo. Amén. Por eso tenemos que echar fuera todo miedo. Todo miedo. Que comenzamos el día y tenemos miedo de cómo nos irá a ir en este día, si seremos bendecidos, si vamos a conseguir el sustento para el diario. Comenzamos con miedo, con preocupaciones. Amén. Cuando Él dice a través de su palabra, no tengas miedo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Pero también dice, sé valiente, sé valiente. Y que nos esforcemos. Amén. Que nos esforcemos, que seamos esforzados, que seamos valientes. Amén. Porque ese temor del Señor nos va a llevar a un arrepentimiento, a humillarnos, a reconocernos, a reconocer la necesidad que tenemos de Él. Amén. Adán y Eva fueron sacados del huerto por rebeldía. Ellos fueron sacados del huerto porque fueron rebeldes. Usted y yo una vez estuvimos allá en Jerusalén y fuimos sacados por rebeldes, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos sacados, alejados de su presencia. Amén. Por cuanto todos pecamos. ¿Por qué? Por rebeldía. Amén. Pero es por sujeción que vamos a poder ingresar al reino. Amén. Es por sujeción. Los sujetos, los que se sujetan, en aquellos que está ese espíritu del temor del Señor, esos van a entrar, esos van a regresar al reino, esos van a regresar a la casa paterna. Dice la Biblia que vamos a regresar al pastor, o vamos a volver al pastor y obispo ¿de qué? De nuestras almas. Amén. Pero es necesario el temor del Señor. Es necesario que usted y yo pidamos ese don, temor del Señor. Amén. Porque ese nos hace decirle no al pecado, no a este mundo, y sí a las cosas del Señor, sí a las cosas de Dios. Ese es el que nos hace buscar agradar a Dios y no a los hombres. Amén. Buscar obedecer a Dios y no al hombre. Amén. Ese, el temor del Señor, lo necesitamos ese don en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos necesitan ese don? Amén. Y que se vaya todo miedo de nuestras vidas. Que se vaya todo miedo y que venga el temor del Señor. Amén. Oramos, familia. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la instrucción, por la enseñanza que nos has dado en esta noche, Señor. Padre, amén, Señor, bienvenidos tus dones para nosotros, para nuestras vidas, Rey. Recibimos tus dones, Padre. Recibimos esos dones espirituales, Señor, esos dones de poder, de revelación, esos dones de inspiración, Padre, en el nombre de Jesús. Equípanos, Rey, equípanos, Padre de la gloria, pero te pedimos, Padre, también que nos des ese don de temor, Señor, temor del Señor, Señor. Danos ese don, Padre, que te respetemos, Señor, que haya reverencia de parte nuestra hacia ti, Señor, que cuando oigamos tu voz, Señor, atendamos a tu voz, Señor, y entendamos, Señor, que tú estás demandando, que tú estás mandando, que tú estás dando una orden, Señor, que seamos sumisos ante tu voz, Señor, que haya ese temor en nosotros, Padre, que reconozcamos tu señorío, Señor, porque tú eres Señor de señores, Rey, porque tú tienes la autoridad y señorío sobre todo, Jesús. Te bendecimos, Rey, te bendecimos, Señor, bendecimos tu palabra y te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, echamos fuera todo miedo en el nombre de Jesús, toda preocupación, Padre, toda angustia, en el nombre de Jesús, y le damos la bienvenida al espíritu de temor del Señor, aleluya, a nuestras vidas. Te reconocemos como Señor, te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, y te pedimos, Espíritu Santo, que guíe nuestro caminar, que guíe nuestros pasos y que tome nuestros pensamientos. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Llevamos nuestras emociones, cada emoción la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Nuestros deseos, nuestros anhelos, los llevamos cautivos a la obediencia a ti, Señor Jesús. Y que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor. Padre, bendecimos a esta nación Colombia, la bendecimos a esta nación Colombia. Te pedimos misericordia por esta nación, por esta Antioquia, Señor, por esta Medellín, por esta Itagüí, Padre. Misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Familia, Dios les bendiga. Gracias por estar sintonizados con el favor del Rey. Mañana nos vemos en la intercesión. Amén. Intercesión. Manden sus peticiones, por favor, y confiemos que el Señor se va a glorificar. Amén. Mañana, con el favor del Señor, 7:30, 7:30. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Amén. Cristo les ama. Cristo ya viene. Amén. Cristo ya viene. Aleluya.